Y bueno, pues ahí le va. Más adelante Alan Cid estará analizando el rostro de los 4 candidatos a la presidencia. Seguramente nos dirá cosas muy interesantes sobre ellos. Está padre eso, qué interesante. Me gusta, sí. No, bueno, esto me emociona. Está buenísimo. Y además, si tome nota, si es importante, vamos a hablar de características positivas. No estarían donde están si no tuvieran cosas positivas y también algún otro rasgo. Alan Cid, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy contento. Vamos a empezar. Cuadri, Josefina, Andrés Manuel, Enrique. Exacto, y cabe destacar que finalmente este tema lo pidió el público, lo estamos platicando para ustedes y darnos cuenta que somos seres humanos todos y tenemos tanto cosas positivas y negativas. No todo es bueno ni todo es malo, ¿no? A ver. Sino hay que buscar estos equilibrios. Vamos a ver qué encontramos. Voy a decir pocas características porque son 4 fotos. Me voy a ir como a lo más sobresaliente. Gabriel Cuadri de la Torre. Vamos a ver, si vemos la frente es demasiado amplia, por lo tanto tiene muchos desarrollos creativos, imaginación y sobre todo puede tener ideas muy originales, que eso es muy positivo. Tiene el tercio del rostro medio que habla de las emociones, están muy bien, es una persona que va a emocionalizar el entorno, tiene buen contacto con la parte espiritual también. Lo complicado sería que a veces le cuesta trabajo concretar las ideas porque está muy en la parte mental. Tiene muchas ideas, tantas cosas por hacer, pero le puede llegar a costar trabajo la parte de concretarlo. Escucha muy bien a las demás personas, tiene muy buena oreja, entonces puede escuchar bien, percibir lo que la gente quisiera saber y probablemente actuar, pero sobre todo primero pensarlo. Va a ser una persona que va a pensar mucho las cosas y muchos rasgos de actividad. Cansancio cerebral, la parte alta nos habla de que él ha puesto mucho la mente en muchas cosas, en muchos proyectos y el mentón apenas va saliendo. Él ya se siente preparado para estar en ciertos puestos, se siente listo para realizarlo. ¡Ay! Bien, siguiente. Vamos al siguiente. Muy interesante. Josefina Vázquez Mota, ¿no? Sí. Josefina Vázquez Mota, muy bien. Si vemos ella, el final de su frente también es redondeado, entonces originalidad, sobre todo ella es una persona muy emocional, como sabemos es rasgo más femenino, claro. La parte emocional y sensible. A veces sus emociones pueden jugar un papel importante en el aspecto laboral y eso puede intervenir en ella. El oído, la cuenca auditiva es muy desarrollada, por lo tanto para ella es muy importante el sentido musical en sus desarrollos, en lo que está haciendo, en dónde está, con quién se encuentra y con quién trabaja. Es una persona que está buscando el poder, el mentón es muy desarrollado, si está en esa búsqueda de poder igual está muy lista y está muy preparada. Va a tener mucho juicio de la información. Las líneas nasolabiales nos habla de este juicio de la información. Va a diferenciar como que qué es lo mejor y va a percibir a través de las emociones. Probablemente es muy buena mamá por la forma de su rostro. Emocionaliza y además una persona que protege mucho a su familia y ella también tiene el mando en la parte familiar. A ver, es que está muy interesante, ¿no? Y nos tienes así con la boca abierta. A mí cuando habla, a veces me da la impresión de que está a punto de llorar. No sé por qué, siempre tiene la emocionalidad muy a flor de porque piel. Es sumamente emotiva. Entonces, a veces le pueden ganar esas emociones y a veces puede tomar decisiones a a través de la emoción, tristeza, odio, enojo. Y está a punto de llorar, sobre todo cuando habla Fox. Entonces, ahí llora. Ahí llora. ¿Alguna otra cosa que podamos ver? No sé, es que aquí obviamente es un análisis de rostro. Sí. General, podemos ver que es una persona muy soñadora, el espacio palpebral es ligeramente amplio, va a soñar, va a idealizar y sobre todo quiere hacer muchos cambios, muchas cosas diferentes a las que se está acostumbrado, se está establecido. Su lema de diferente tiene todo que ver con ella. Tiene mucho que ver con ella y sobre todo el mentón es mercurial. Tiene que ver con que la facilidad de palabra, la astucia y las estrategias. Ella arma muchas estrategias antes de actuar, antes de hacerlo, va a pensarlo mucho. Decíamos que que sobre todo lo pueden hacer las mujeres, ¿no? Que si te depilas la ceja, que si te cambias el color del pelo, que si el peinado. Aquí, de hecho, en las fotos vemos ya como un poco más claro el color de pelo, el flequito de lado y tal. Eso como hacia dónde la va moviendo. Influye más con esta transparencia, con el mostrarse, con el verse y nuevamente tiene que ver con sentirse preparada para llegar a actuar, a lo que ella quisiera realizar. Que trae es como de... Si esta claridad es de transparencia, voy a llegar y tiene ganas de hacer cosas muy distintas, de cambiar de lo común y va a emocionalizar. Okay. Que es bueno. Es bueno. Luego no tan bueno, las mujeres sabemos de qué hablamos cuando decimos... Depende de dónde se estén caminando, ¿no? Así es, el siguiente. Vamos al siguiente. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel. Andrés Manuel. Juré que ayer lo había visto en un restaurante y casi me paro, ya sabes, así, me dice, no es. Muy bien, Andrés Manuel López Obrador. Si vemos, tiene muchos desarrollos salientes, el mentón saliente, los pómulos salientes, la nariz saliente, senos frontales salientes. Nos habla que a esta persona le gusta mucho el poder y sobre todo va a buscar estar en puestos o en rangos donde él sienta poder, porque para él es muy importante para su desarrollo. A él le preocupa mucho. Es una persona que toma decisiones muy rápido, las cejas son muy cortas, va a pensar y en ese momento lo va a actuar, lo va a realizar. Sin embargo, si vemos las líneas nasolabiales son bajas, por lo tanto es una persona que ha vivido cosas muy complicadas, muy difíciles. Le ha tocado luchar y le ha tocado sufrir en su vida, sobre todo en su pasado, quizá en la niñez, algunos conflictos que no le ayudaron. Por lo tanto, la forma en el que él ha
procesado la información, en el que ha tenido estas experiencias, es a través de lo que ha vivido, de lo que le ha pasado y de lo que le ha sucedido. Buena oreja, va a escuchar muy bien a las personas, desarrollos creativos. Quizá a veces hay ciertos temas, esta línea que está en la raíz de la nariz nos habla que a veces ciertos temas o ciertas cosas le causan que él pueda reaccionar de forma violenta o forma agresiva. Eso sería lo que él tiene que controlar, pero si piensa, procesa primero la información, va a saber llegar. Es una persona atrevida, no va a pensar mucho las cosas, lo va a hacer. Si hay que hacer algún cambio necesario o alguna decisión, él va a llegar y la va a concretar y la va a realizar muy bien. También cansancio, agotamiento cerebral. Es lo que decíamos. A ver, Andrés Manuel se fue 6 años a viajar por todo el país. O sea, evidentemente no, o sea, digo, imagínense uno andar viajando 6 años. Ese cansancio, ¿dónde se ve? Porque de repente habla tan como pensando las cosas. Me decía una amiga tan del corazón, pero ¿cómo se proyecta en su cara eso? Se proyecta sobre todo en el párpado superior, si ves es ligeramente caído. ¿Sabes qué es la parte positiva? Es que él va a procesar mucho la información, lo va a pensar antes de hacerlo. En cuestiones laborales no solo lo va a hacer y ya, sino va a pensar, va a ver si es lo que le conviene, si le conviene a las demás personas, si es lo mejor para todos y si es lo mejor para su desarrollo personal. Por lo tanto, siempre está pensando, eso es bueno porque quiere decir que está ocupando. Si no hay desgaste, quiere decir que no. ¿Sí? Está pensando en la parte de lo piensa, pero sobre todo ya en la parte cuando está en el impulso, actúa y lo hace. Pero eso es nuevo, antes era como más rápido, eso tiene que ver con cambios y se notan en el físico. Ajá, con lo que ha vivido, con lo que ha desarrollado, con las cejas muy cortas, tiene que ver con esa parte de la toma de decisiones. Interesante, también muy interesante. Ahora Enrique Peña Nieto. Venga. Ok. ¿El copete qué nos dice más o menos? El copete. Primero háblanos del copete. ¿El copete qué? El copete, pues, tiene que ver más como con aspectos de vanidad, ¿no? De verse bien, de proyectar una imagen. Pulcra. Pues, pulcra, ¿no? Que y ya, siempre la misma. Y siempre la misma. Sobre todo, él es una persona muy correcta, muy lineal. Si ves la parte de la mandíbula y todo su rostro es muy rígido. Nos habla justo de esa linealidad, de esa parte estricta. Él es muy meticuloso. Él va diferenciando la información entre lo bueno y lo malo y va a pensar muy bien las cosas. También tiene mentón mercurial, entonces en la parte del habla es la parte que él va a tener más desarrollada. Si ves, la parte izquierda a veces es más retraída. Es más corta, si ves son muy diferentes, la parte más abierta, la parte más retraída. ¿Qué quiere decir? Que hay un aspecto laboral que él no ha podido concluir o que no ha podido lograr y él está aspirando a llegar a eso. Siempre ha deseado estar en un lugar. No estoy segura. ¿Tú qué crees? Si vemos, siempre está retraído la parte izquierda, es esa parte que él desea tener, concluir ese ciclo y es algo por lo que él va a luchar y va a llegar. De hecho, le tiembla un poco el lado izquierdo. Ajá, el izquierdo es la parte laboral. Párpado, exactamente. Si ves, es más baja la ceja izquierda. ¿Qué nos quiere decir? Él ocupa más el hemisferio izquierdo. Racionalización, números, secuencias lineales, todo lo estricto, lo meticuloso. Emocional. Él no es tan emocional, él es más racional. Él va a pensar mucho más las cosas de forma fría, calculando qué es lo mejor, qué conviene, pero sin emocionalizar, no lo procesa él de esa forma. ¿Qué más podemos ver? La frente es cuadrada, entonces nos habla de la mente cuadrada, de lo estricto, de la parte de la rigidez, sin embargo, él concreta más fácil. La mandíbula es muy desarrollada. Él cuando tiene que hacer, lo hace, y es una persona de retos. Cuando algo es fácil, no se siente como muy bien. Él va a buscar retos, algo que le represente una lucha verdadera, algo que llegar o aspirar a, eso lo va a poder hacer bien. También en la forma de su rostro, terminando con el mentón mercurial, quiere decir que él cuando está por tomar una decisión no va a escuchar ideas de los demás, le va a costar trabajo abrirse a escuchar lo que piensan los demás, va a estar muy en la parte individualista y más en lo frío y en lo racional y en lo que él pensaría que es lo mejor, que es lo que va a actuar, pero le va a costar trabajo escuchar a las demás personas. En su propia idea. En su propia idea. ¿Y qué tal es para las ideas? Es bueno porque tiene buena frente, sus tercios son muy equilibrados entre lo que piensa, siente y actúa. Sin embargo, el que más juega es el que piensa y el que actúa. Él va a estar en pensar, actuar, pensar, actuar. Por eso materializa. Tiene que ver con materializar, exacto, con concretar, sabe qué es y lo hace en ese momento. Tiene buena comunicación, buen flujo de... Pero él puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero se enfoca nada más en una. Piensa en varias, pero en una nada más. Yo creo que tiene muy marcado el mentón por el mentón de madre que le da López Obrador todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Entonces ya se le marcó. Ahí está la marca. Está interesante. A ver, entonces tenemos 3 que escuchan mucho, que sería Cuadri, Josefina, Andrés Manuel. Enrique es como más de su propia idea. Ajá, más estricto, más lineal. Es más a lo correcto. López Obrador quizá en cuestiones negativas puede reaccionar impulsivo, sin embargo él es una persona que ha vivido mucho. Pero eso se lo viene bien. Le ayuda porque ha vivido, sabe lo que le está pasando y de lo que está hablando. Josefina es mucho más emocional, puede procesar la información tanto en cosas buenas, acobijar, pensar mucho más en el futuro de las demás personas, al ser una buena mamá, quizá a través de eso va a proyectar la información. Y Cuadri tiene
tiene muchas ideas nuevas, muchas cosas diferentes, muchísima efervescencia de ideas. Lo mental es lo más fuerte que tiene Quadri. O sea que también sería interesante. Sí. ¿Cómo lo podrías de repente decir? ¿Por qué no lo hacen juntos? A ver qué tal bien les sale, ¿no? Sí, entre todos, o sea, ¿no? Estaría... Oye, una presidencia es tan complicado llegar a un puesto de estos que por eso el gabinete, y por eso uno debe de fijarse en el gabinete que rodea al candidato por el que quieres votar. Creo que eso es importantísimo, ¿cierto? En algún momento estaría bueno que de las 2 o 3 propuestas que traigan los candidatos, o por lo menos los punteros y demás, nos platiques de sus gabinetes. Claro, o sea, es interesante porque es importantísimo. De uno no es una presidencia, es de un país, para empezar, sé que la responsabilidad es nuestra, y por otro lado es de su equipo. Y si no, pues que se coman una tortilla de patatas, ¿no? Ay, sí, qué rico. Como la que va a hacer ahorita. ¿Es tortilla o es un pastel de patatas? Pastel de patatas, ¿cierto, Ari? Pastelito, ¿se te antoja? Sí, claro. Alan, si gracias por venir. Sí, tenemos un curso. Ya estamos dando clases, ya estamos a 2 meses de acabar. Visítenme en mi página, consultas personales, grafoterapia, análisis de rostro, ahí están apareciendo mis datos. Para los niños es bien importante reprogramarlos. Reprogramar a los chavos que escriban correctamente y uno nunca dejar de escribir, pero saber escribir bien porque eso va haciendo que tus sueños realmente se puedan hacer. Yo voy a ir porque creo que mi lectura del mentón como que no te gustó mucho, entonces voy a ir a modificarla. A ver cómo me la trabajas. Trabájame el mentón, Alan. Vamos con Ari Tapia, trae un pastel, bueno, delicioso. De patatas, tío, de patatas.